Mi nombre es Rudolf Luque, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la evolución de la economía costarricense en estos últimos meses. Si bien es cierto, se observa un deterioro de la actividad económica producto del confinamiento y producto de la pandemia, vemos que la tasa de ritmo de crecimiento de la economía ya no es tan negativa en los últimos meses del año. ¿Qué observamos? Que al segundo semestre del año se observa un crecimiento de menos 0,57. Estos datos serían a junio y son los datos oficiales para el Producto Interno Bruto. No obstante, el índice mensual de actividad económica registra una desaceleración muy fuerte en el mes de marzo del 2020, pero la desaceleración de los meses restantes del año hasta llegar al mes de octubre no es tan fuerte. ¿Qué observamos? Una caída de la actividad económica mensual de forma interanual de un 7%. ¿Qué quiere decir? Que al mes de septiembre se registra una actividad económica 7% menor que la que registraba el índice mensual de actividad económica un año atrás. No obstante, esta información mensual del índice mensual de actividad económica nos va dando un patrón de comportamiento cada vez más favorable. ¿Qué quiere decir? Que el ritmo de desaceleración de la economía es cada vez menor. Por su parte, la demanda interna, que está compuesta por la demanda de gobierno, el sector privado y la parte de inversión, vemos que el componente del consumo privado de los hogares ha caído bastante, está en un crecimiento negativo de 1,5%. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, existe liquidez en el mercado, existe una situación de precios relativamente bajos, la capacidad de los hogares de incrementar su consumo es muy limitada. Una de las principales razones de esto es el tema del desempleo, una cifra históricamente alta en donde vemos más de 500,000 de personas desempleadas, lo que muestra una tasa de desempleo que superaba el 26%. En este momento esa tasa de desempleo bajó por ahí del 20-21%. Esta cifra responde a la leve reactivación que se ha dado en la economía en los últimos meses. Un poco relacionado a la apertura de restaurantes, la apertura de bares y algunos comercios que permiten entonces otra vez una mayor reactivación. Por ejemplo, el sector de alojamientos y comidas y bebidas fuera de la casa tuvo una caída en su actividad económica de más del 50%, registrando una cantidad de desempleados de 60,000 nuevos desocupados. ¿Qué sucede con esto? Que en los últimos meses esos 60,000, más o menos la mitad han recuperado sus puestos de trabajo producto de la leve recuperación que se ha dado en la actividad económica. Eso es un dato favorable, pues la tasa de desempleo, como les mencionaba, cayó un poco al pasar de un 24-25% a un 20-21%. ¿Qué implica esto? Una mejoría que es probable que se continúe para los siguientes meses, dado que la reactivación de la economía y la apertura de ciertos comercios se está dando con mayor fuerza. Ahora bien, si analizamos un poco el tema de gasto público, vemos que el gasto público aumenta cuando inicia la pandemia, producto de gastos a raíz de esta situación, pero este gasto público tiene un aporte bastante pequeño sobre el crecimiento, pues en realidad el crecimiento es muy puntual en el momento de la pandemia, pero tenemos un gasto público que crece a un ritmo cada vez menor, lo cual responde a una situación fiscal muy complicada que tiene Costa Rica. Costa Rica en este momento tiene una deuda como porcentaje del PIB llegando al 70% y un déficit que supera el 9% del Producto Interno Bruto. Esas cifras fiscales son comprometedoras. Tenemos un país que está en una situación muy comprometida, pues podría caer en default. ¿Qué sucede esto? Depende mucho de cómo el gobierno logre conseguir aliados, logre reducir su exposición a la deuda y al pago de intereses y también logre mejorar su resultado primario. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga que incrementar sus ingresos, ya sea por medio de nuevos impuestos, y que tenga que reducir su gasto, que tal vez es el componente más complicado de esta situación fiscal. Ahora bien, aunado a esto, se observan que las tasas de interés están bajas, que la presión sobre el mercado financiero, la liquidez es alta. Eso significa que no existen altas presiones para el incremento en las tasas de interés. No obstante, el tipo de cambio ha mostrado leves aumentos, esto producto de la inseguridad que ha generado el colón en el tanto el gobierno tenga una situación muy cercana a un default.
¿Qué es lo que esperamos? Que se logre negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y que esto ayude un poco a establecer ciertos parámetros al gasto público y a los ingresos que logre un equilibrio en el mediano plazo. Más o menos esa es la propuesta que se está trabajando y sobre la cual el gobierno está haciendo un diálogo a nivel nacional. Con respecto a la parte externa, ¿qué es lo que observamos? Tenemos un sector externo relativamente dinámico. Si obviamos el tema de la exportación de servicios turísticos, tenemos un resultado que no es grave, es favorable a raíz de que se ha dado una situación muy grave con relación a la pandemia. No tenemos una reducción tan importante en nuestras exportaciones. Un poco mayor se da la reducción en las importaciones, pero el sector turístico se ha visto afectado notablemente. Este sector redujo su captación de divisas en un 98%, lo cual es una cifra bastante baja. Estamos registrando básicamente un apagón del sector por completo, pero esto se da en los primeros meses del año. Estamos hablando casi que de marzo al mes de julio. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de agosto, septiembre se da una mayor apertura, se permiten algunos vuelos internacionales y ya el sector turístico ha incrementado su actividad económica. Si bien es cierto, es uno de los más afectados y uno de los que más afecta el flujo de divisas hacia el país, se espera que en el mediano plazo vaya reactivando su actividad económica. Finalmente, con el tema político, lo que observamos es una situación muy compleja en el gobierno, porque en este gobierno lo que está sucediendo es que esa reforma fiscal, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, lleva un trabajo muy grande en términos de la Asamblea Legislativa, en términos de su aprobación y en términos de que el gobierno logre generar una confianza en el sector sociales, en los diferentes sectores sociales, de forma tal que se llegue a acuerdos para poder reducir el déficit fiscal, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. En este sentido, esta discusión se ha mantenido y se espera que en los próximos meses se resuelva, tanto porque hay un cambio a nivel de gobierno, se da una transición, próximamente van a venir elecciones, y además porque se necesita establecer un presupuesto para el 2021 y establecer los requerimientos de endeudamiento para los próximos meses, con el fin de enviar una señal positiva al sector internacional, al mercado internacionales y mercados de deuda domésticos, indicando que el gobierno va a lograr hacer frente a sus pasivos. Básicamente esto sería, estamos nada más en términos de una situación compleja, una de las más complejas que ha vivido el país en los últimos años, pero si bien es cierto, la recuperación pareciera ser mayor de lo esperado y esperaríamos que a lo largo del 2021 se vean resultados más favorables de lo que se vio durante este año 2020. Muchas gracias.